Entonces, ya estoy en el celular. En la clase es expresión arquitectónica 1 del taller Maxeto, 16 de febrero del 2022. Y vamos a, retomar croquis a lápiz. Bueno, para lo cual en un rato se va a liberar la siguiente actividad, sobre la cual voy a tratar de hacer dos para que ustedes más o menos visualicen cómo lo estoy desarrollando y ustedes ya en la soledad de su casa lo puedan replicar. Bueno, entonces un segundo, ya. Listo. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer esta imagen. ¿Ok? Entonces, este en particular es un elemento que está en blanco y negro, principalmente. Complicaciones, pues vaya, sí tiene algunas complicaciones, no son tan. Listo. No son, la ambientación, digamos, no es tan complicada, puesto que solamente es positivo o negativo. Vemos negro, vemos aquí algunas insinuaciones de materiales, vemos plafón negro, vemos algunas sombras proyectadas, pero sobre todo penumbras en los escalones, etcétera, etcétera. Bueno, en todo el entramado de la estructura, principalmente. Bueno, el resto es blanco, pero tenemos un problema, que la perspectiva, se dan cuenta que la perspectiva, yo estoy por hasta acá abajo, estoy más o menos por aquí, más o menos estoy en este descanso, el nivel de horizonte, todo el objeto está por arriba y además tenemos una insinuación como de topografía descendente. Tenemos una serie de escalones que se complican, entonces creo que lo más difícil de este tema va a ser justamente el trazo de la perspectiva. El resto me parece que puede ser un poco más simple en cuanto a ambientación. Empezamos a tener elementos vegetales. Entonces, esos elementos vegetales los vemos la siguiente semana y cómo empezar a interpretarlos. Son esqueletos, son troncos, son muy insinuados, no tiene gran complicación. Sin embargo, tengo que primero resolver los planos delanteros para posteriormente resolver los planos intermedios, que va a ser la casa, y al final empezar a poner la vegetación. Creo que esto es lo más complicado del tema. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente eso. Vamos a... Es más, de una vez la libero para que si quieren lo puedan ver en paralelo. Listo, ya está, ya la tienen liberada. Ya la pueden ver también si quieren en paralelo y listo, desde su computadora. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, número uno, vamos a empezar a ubicar la perspectiva por donde está. El tema es algo complicado, igual no es la más simple, la más sencilla, pero tan complicado para que se vuelva inmanejable, la verdad no. Entonces, ¿qué necesito hacer? Bueno, pues necesito empezar a ubicar mis elementos principales, ¿dónde están? Entonces, un poquito de regreso. Bueno, aquí está la imagen. ¿Dónde está la arista principal? Pues la arista principal vamos a agarrar esta. O en su defecto podemos agarrar esta. No pasa nada, cualquiera de las dos. Creo que me conviene siempre la más próxima al observador, esta, tal cual.
Posterior, el nivel de horizonte. Bueno, el nivel de horizonte, el punto de fuga me va a decir dónde está ubicado el nivel de horizonte. Entonces, digamos, extiendo esta y voy a extender, si quieren, esta de aquí abajo. Entonces, en algún punto van a converger, vamos a decir, está por aquí, por donde está mi uña, está el punto de fuga, por lo tanto está fuera del papel. El siguiente, ¿dónde está? El siguiente me está diciendo que está aquí y me está diciendo que de alguna forma la unión de los dos lápices está más o menos como por acá. Entonces tal vez estará como por aquí. Si nos percatamos dónde está eso, podemos decir que es más o menos aquí se ve mi uña, está casi a la altura de este escalón horizontal o del descanso entre la primera rampa y la segunda rampa. En el descanso, ese es el nivel de horizonte. Un punto de fuga está fuera del papel, de hecho no lo vemos, aquí lo alcanzamos a ver mi dedo, y el otro está un poco más próximo, pero también está fuera del papel. ¿Qué me conviene hacer? Bueno, pues ahí les va. Entonces vamos un poquito a retomar los conceptos envolventes. Las envolventes, me parece que lo mencionábamos en el video, y las envolventes son casualmente ese concepto de englobar nuestro dibujo en una membrana exterior, en una célula, donde de alguna forma, vamos a decirlo, todo mi tema va a entrar en esta parte, completito. Desde la parte más inferior hasta la parte más superior, desde la parte más derecha hasta la parte más izquierda. Y esto, vamos a ver, sí, se percibe. Entonces, esto es lo que vamos a tener de envolvente. Es un trazo, vamos a decir, como si fuera calidad preliminar, calidad trazo para un dibujo técnico. Con un lápiz, si quieren cambiar de lápiz, pueden cambiarlo, va a ser en una calidad, en un lápiz 2H o H. Es una calidad muy suavecita, que apenas si se alcanza a ver, ¿sí? Si yo le hago zoom, vean más o menos, estas dos están un poco ya más subidas de tono. Yo creo que podría ser esto súper suavecito. Ok, ¿para qué me sirve? Pues para que justamente a la hora que yo esté dibujando no se me desproporcionen las cosas. O lo que ocurre es que empiezo a dibujar y resulta que mi dibujo se corre a la derecha o inclusive sale del papel. Para eso sirve el envolvente, para que yo desde el inicio visualice más o menos por dónde va a quedar, dónde me conviene establecerlo y poco a poco empezar a acomodar o a distribuir los elementos, pero dentro de esta membrana exterior. ¿Qué ocurre? Que si yo veo mi dibujo, a lo mejor creo que me conviene por estrategia establecer mi dibujo aquí, toda la cara, todo el volumen. Aquí tiene unos árboles, acá tiene otros árboles, aquí tiene un último árbol. La escalinata en proporción andará como en bolitas, andará como por acá, andará como por acá. Se dan cuenta que de alguna forma me sirvió para que esta membrana gigante, donde todo va a estar dentro de ella, empiezo a distribuirlos y no me genere desproporcionamientos. Para eso sirve la envolvente. Como pueden ver, ahorita está muy suavecito. Yo sobre esto ya puedo empezar a ubicar dónde está nivel de horizonte. Ahora, como preliminar, ¿para qué me sirve este preliminar? Vamos a decir que lo voy a hacer todo ahora así, abajo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor yo empiezo a distribuir el edificio, la edificación, el árbol, el otro árbol, la escalinata, la terraza y la otra escalinata. ¿Qué pasó? Que a lo mejor yo ya lo siento muy abajo y sobre todo embarrado el papel. Y antes de empezar a hacer más trazos con mucha más calidad, me da oportunidad de reajustar ciertos elementos, subirlos o mandarlos a la derecha o mandarlos a la izquierda si lo vi muy cargado hacia un lado o hacia el otro, o simplemente no lo deseo así. ¿Qué voy a hacer? A lo mejor ahora lo que deseo es cargarlo hacia el centro, o sea, establecerlo al centro, pero cargarme hacia la
izquierda en este caso. ¿Por qué? Porque el tema, pues, se me ocurrió que puede ser simpático a lo mejor tener estos mismos elementos ahora cargados por composición de lámina hacia un extremo o hacia el otro. ¿Qué voy a lograr con esto? Que si yo lo cargo hacia este extremo, me va a dar insinuación de profundidad o de perspectiva hacia el otro lado. Y casualmente la imagen, como podemos visualizarla en el video y en el Classroom, ¿qué ocurre? Que podría muy fácilmente permitirme hacer ese reajuste. Ahorita yo lo tengo justo aquí, al centro, pero ¿qué pasa si yo lo cargo y genero espacios aquí en blanco? A lo mejor invento uno o dos árboles más de este índole. ¿Qué va pasando? Que la perspectiva se me acentúa y marcarla de este lado. ¿Qué pasa si entonces lo hago ahora al revés? Lo cargo de este lado y acentúo este otro lado. Para esto sirven las envolventes, para empezar a definir qué voy a hacer con el dibujo y se dan cuenta que me tardé 3 segundos en resolverlo. ¿Qué pasa si lo subo? ¿Qué pasa si lo bajo dentro de la lámina? También para eso me sirve. Obviamente subirlo creo que no, pero me da fácil, pero sí podría ser bajarlo y tener cielo y tal vez tener de este lado o tener de este otro lado. Entonces me permite hacer ese tipo de cosas, las envolventes, porque estoy empezando a visualizar en esbozos muy rápidos dentro de la lámina cómo va a estar compuesta. Y esto que me permite que yo empiece a hacer ajustes antes de empezar a hacer algún trazo. Entonces, vamos a decir que ahora, en esta ocasión, me gustó así, tal cual, como este segundo planteamiento que hice, donde casualmente está cargado y en verticalmente está al centro, tal vez. Entonces, solamente voy a dejarle un poco más de espacio en blanco hacia acá. Y poco a poco voy a empezarlo a resolver. Ahora, una vez que tengo la envolvente principal, digamos, toda esta gran envolvente, la primera que hice, voy a hacer envolventes secundarias, como para empezar a ubicar dónde están los elementos. Pero eso no implica que nada más me voy a quedar aquí. Puedo a lo mejor empezar a resolver envolventes de tercer grado, es decir, con mucho más aproximación hacia dónde van mis objetos. Por ejemplo, la cara corta, la cara larga. Esto me permite que dentro de la cara larga la escalinata arranca de la mitad y arranca hacia acá. Entonces, hacia así. Luego, la escalinata termina el descanso hasta acá. Se dan cuenta que ya estoy haciendo correcciones sobre el dibujo. Y la última rampa termina casi como por aquí, cerca de la mitad de la cara larga del volumen. Entonces, anda como por aquí. En proporción vertical, pues estamos hablando que un tanto de esto es casi un tanto de la escalera. Ok. Aquí ya puedo empezar a ubicar ciertos elementos. ¿Y eso qué me permite? Que yo puedo ya definir ahorita que mi arista principal va a andar justo a donde quiebra, a donde se tocan en tangente las dos burbujas, la de la cara larga, la de la cara corta. Y me permite empezar a establecer que mi nivel de horizonte va a estar aquí. ¿Qué es ahí? Pues es justamente el descanso de la escalera. Entonces, obviamente haciendo estas correcciones, me permite definir que el árbol va a andar por aquí, el otro árbol creo que sí ajustamos y va a estar por acá, pero el otro va a estar cerca de la mitad, entonces me da oportunidad de hacer correcciones antes de empezar a hacer cosas. Esto es una envolvente. Temas de mayor complejidad los voy a empezar a resolver de esta forma. ¿Por qué? Es una forma de resolver un gran problema en una sucesión de pequeños problemitas de corto impacto. ¿Por qué? Porque si empezamos con esta arista y con este nivel de ojo sin entender cómo va el contexto y cómo va la relación de todas las partes con respecto al todo, lo que muy probable es que mi dibujo me quede mucho, porque no visualicé bien, o me queda desproporcionado, lo subí mucho o lo bajé mucho, y muy probablemente no va a tener las condiciones que yo espero, sino lo voy a dejar al azar, al destino. Y ahorita lo que quiero es casualmente que ese tipo de cosas, salvarlas, solventarlas y ya tener por lo menos un planteamiento inicial sobre el cual poco a poco voy a desmembrar mi gran problemón en pequeños obstáculos chiquitos y resolverlo. Y cuando me dé cuenta,
y me aleje tantito, ya tengo resuelto todo el tema. Entonces, para eso sirve las envolventes. Bueno, una vez resuelto esto, bueno, yo sé que a lo mejor mi edificio va a andar proporcionalmente, vamos a decir, entre esta y entre esta, tal vez un poquito más corto. Si esta es la escalinata, el edificio, sí, más o menos. Vamos a decir, de aquí para acá. ¿Dónde está el punto de fuga? El punto de fuga está como por acá, sobre esta línea, pero salido, como por acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues estimarlo. ¿Quieren? Péguenle un pedacito de diurex, peguen un pedacito de diurex aquí y de alguna forma ya más o menos lo tienen establecido. Si no, pues no pasa nada, háganlo ojímetro. De eso se trata, practicar, practicar, practicar y practicar. Entonces, esto vamos a hacerlo así, esto vamos a hacerlo a las de acá. Y de alguna forma yo tengo que esta vertical la bato y es 1 o son 2, son 3. Esta vertical, si yo la bato, es 1, son 2 y es 1 aquí, son 2 aquí, son 3 acá, hasta acá. Y se dan cuenta que casi me coincide con por donde está terminando mi envolvente. La primera aquí se fue aquí, la segunda la hice acá. Ok, más o menos queda. Ahora, vamos a fugar la cara corta. La cara corta, habíamos quedado que más o menos está por mi uña, sobre el mismo nivel de horizonte, pero por donde está mi uña, mano izquierda. Acá. Entonces, de alguna forma, este es más sencillo porque el punto de fuga está más próximo y este está también más próximo. Ok. Igual creo que necesito sacarlo un poco. Está un poco más. Yo no me convencí. Perfecto. Y lo que voy a hacer es, con respecto a la vertical, si con esta altura inicial que hice, si yo lo abato, ¿cuántas veces entra? Entonces esto es 1 y es casi 1. Vamos a decir por acá. Listo. Entonces una vez que ya tengo resuelto el envolvente, pues entonces esto es una caja. Como está elevada con respecto a donde yo estoy, le estoy viendo el piso por abajo. Es decir, si fuera un contenedor, lo estoy alzando y le estoy viendo el plafón. Entonces esto vuelve a fugarse para acá y esta se vuelve a fugar hacia la otra cara. ¿Por qué? Porque es cara izquierda, cara izquierda, cara izquierda, cara izquierda, van a la izquierda. Perdón, derecha. Cara derecha, que es la larga, el plafón de la cara derecha van al punto de fuga derecho. Y las caras cortas, que es esta y el cerramiento de acá, por lo tanto, van a la izquierda, son izquierdas y van al punto de fuga izquierda. Ok. ¿Qué me falta? Bueno, ya tengo casi el envolvente de esta cosa, visto desde abajo. Bueno, hagámosle un plafón delgado, un muro delgado y un entrepiso delgado. Y en este momento, ¿qué voy a hacer? Esta arista la fugo hacia acá, desciendo, y casualmente me va a coincidir con esta. Y se dan cuenta que ya tengo más o menos resuelto cómo va a ser este elemento, considerando que esta tapa y la tapa de atrás son cristales o no existen tapas. Entonces, de alguna forma, esto ya me está resolviendo la envolvente general. Bueno, ¿qué necesito resolver? Pues poco a poco la estructura de cómo está soportada por dentro. Entonces, hay en esta cara hay una patita acá afuera, hay una patita al centro y hay una patita que sobresale. Ok, pero no está sobre este eje, sino está remetido. Bueno, entonces remetemos, lo sacamos tantito. ¿Dónde está? No sé, está aquí. Perdón, este sí está aquí. Uno está aquí. La fugo y esta patita va acá. Y la patita de afuera va acá. Perfecto. Aquí tenemos un entramado de metal. Listo, ya está la patita. Esta no me preocupa porque a la hora de ashurar voy a y dar las sombras, las voy a eliminar. Entonces no me preocupa. Lo que puedo hacer es empezar a visualizar por dónde va la sombra y si quieren, pues empecemos a resolver el ashurado. Si no, no pasa mucho. Luego, ese es en este. Luego, aquí hay un poste salido. Así, hay una traba. Obviamente va a ir fugada también. Aquí se mete y genera una traba. Sobresale y baja una pata. Tenemos una patita a la mitad
que no sé por qué está así, y otra que está hasta el extremo, pero que no se ve, que más o menos debería por acá, pero en la parte de abajo sí se ve. Bueno, tenemos esto. Si quieren ahorita a una sola línea, y después hacemos cara derecha y cara izquierda. Y entre este y este poste va a haber otro al centro, va a haber otro trazo al centro, aquí. Va a estar la pata sobresalida, va a estar una pata al centro y una pata del otro lado sobresalida. Entonces, de alguna forma ya tengo este esqueleto. Y se dan cuenta que, ¿qué es lo que estoy haciendo? Primero esculpo una caja, luego me invento como si fuera un entreje de columnas, otro segundo entreje de columnas, un tercer entreje de columnas, y así nos vamos. Creo que este está mal fugado. Este me parece que está bien, pero este está un poquito mal fugado. No pasa nada, lo vamos haciendo a las correcciones. ¿Eso qué me permite? Me permite empezar a visualizar que de alguna forma yo el árbol sí lo tengo bien ubicado. De este lado tengo otro árbol bien ubicado y por acá tengo árbol bien ubicado. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué tengo que resolver? Ah, esta patita aquí sobresale, esta patita aquí sobresale, y ahora tengo que unirlos porque esa me genera una estructura aquí abajo. Entonces, poco a poco lo que voy visualizando es ese entramado de vigas. Luego, esta patita de abajo la tengo que sacar, esta patita la tengo que sacar y esta de acá. Y casualmente aquí tengo otro entramado, una tercera viga. Y la última me debe de hacer lo mismo, que es esta y es esta de acá. Tiene otro entramado. Listo. Y esos entramados casualmente son la estructura que está soportando esta caja volada. Bueno, ¿esto qué me permite hacer? Que yo sé que si todo estuviera fugado con respecto a este punto de fuga aquí a mi dedo, yo sé que si yo pongo aquí una base, esa base va a ser aquí y va a ser acá, a la misma altura, fugado. Pero como yo sé que tiene una topografía descendiente, aquí esta patita es mucho más chiquita y la patita de acá es mucho más larga. Entonces, ¿qué voy haciendo? Me invento que aquí tengo basamentos y qué es lo que casualmente estoy viendo, que es ese basamento que está aquí, que está acá, como hace así, como hace asado, y se dan cuenta que ya tengo una patita. Bueno, hago lo mismo con esta otra patita, y hago lo mismo con esta patita, y tengo un basamento, bases. Esta patita de aquí como baja, y esta patita de acá como baja. Y poco a poco ya tengo resueltos ciertos elementos. Repito en las siguientes varias de columnas, y ya tengo casi todas las bases. ¿Qué me faltaría? La escalera. Entonces ahí viene que puede ser el elemento más complejo si lo quieren ver de esa forma. Okay, ¿por qué? Porque tengo que ver por dónde está. Y ahora tengo un problema que fuga muy raro. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Voy a resolverlo en base punto de partida, punto de llegada, punto de partida y punto de llegada. ¿Por qué? Recordemos que cuando yo hago una escalera, lo que voy a hacer es tener lo siguiente, tener, si yo veo un corte, vamos a ponerlo por la parte de, aquí traigo papel, vamos a hacer. Cuando yo estoy haciendo en planta, en corte, una escalera, ¿qué es lo que hago? Hago mi nivel donde está, vamos a decir, una trave, luego estructuralmente tenemos otra trave y un entrepiso, ¿vale? Entonces, ¿qué es una escalera? Unimos origen con destino. Y eso es una escalera. Bueno, lo único que tengo que hacer es posteriormente una rampa y después forjar los escalones. Y en ese momento tengo escalera. Bueno, algo muy similar vamos a hacerlo en perspectiva. Hagámoslo rápidamente en isométrico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues un isométrico yo sé que son elementos paralelos entre sí. Entonces yo sé que el punto de inicio es este. El punto de llegada, ¿cuál es? Es este, pero una altura diferente. Entonces, si se dan cuenta, está aquí. Este es el punto de llegada. Este es el punto de arranque. Entonces, ¿qué voy a hacer? Unir en diagonal. Y en ese momento, ¿qué tengo? Ya tengo la rampa, que fue lo que hice aquí. Posteriormente, ¿qué voy a hacer? Empezar a esculpir los escalones. Entonces, ¿cómo los voy a hacer? Recordemos que esto es un isométrico. Entonces, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal. Vertical es paralelo al eje Z.
En este caso el eje X ahorita todavía no lo voy a estar trabajando y este es paralelo al eje Y. Entonces ya tengo mis tres ejes. Entonces es paralelo al eje Z, paralelo al eje Y, paralelo al eje Z, paralelo al eje Y. Y así nos vamos hasta llegar al último punto. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Pues esto que hice aquí, repetirlo acá. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, bueno. Toca aquí, toca aquí, toca aquí, paralelo al eje X, paralelo al eje X, paralelo al eje X. Y ya sé que jugué vertical, o sea, eje Z, eje Y. Eje Z, eje Y. 1. Eje Z, eje Y. Eje Z, eje Y. Eje Z, eje Y. Obviamente, esto como es un isométrico, se están dando cuenta que son paralelos a los ejes. En una perspectiva, pues no tenemos paralelismo a los ejes, sino lo que tenemos es una relación con un punto de fuga. Entonces voy a hacer esto mismo, pero ahora con una perspectiva. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, ok. Entonces, tengo mi nivel de horizonte, un punto de fuga, otro punto de fuga. Vamos a decir, tengo mi nivel de arranque, fugo y empiezo a dibujar los escalones si quieren en planta. Ahí está. Levanto. ¿Hasta dónde levanto? Vamos a ponerlos hasta esta altura, aquí. Hasta esta altura, aquí. Vamos a decir esta altura, entonces yo llego, fugo, pero ahora lo necesito extender para llegar a este punto. Perfecto. ¿Y qué voy a hacer? Unir, y ya tengo mi triángulo base. Y se dan cuenta que es como si fuera siendo la parte de arriba de la axonometría. Bueno, aquí ya tengo en perspectiva. Se dan cuenta que esta línea no es paralela a esta línea, como me ocurría aquí, sino cada una es diferente. ¿Por qué? Porque a medida que se aproxima al observador, tiene un ángulo diferente, a medida que se atrasa, tiene un ángulo diferente. Lo único que voy a hacer es, si quieren, entonces ahorita aprovecho y nada más levanto, 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 que ya sé dónde son más o menos mis elementos. Y lo único que tengo que hacer es, de nuevo cuenta, ya tengo fugo, 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 fugo. Sale. Y se dan cuenta que cada línea va poco a poco acoplándose al punto de fuga. Bueno, ya tengo ahorita este triángulo con este triángulo y estas líneas divisorias que corresponden. Lo único que me falta es esculpir vertical horizontal. Entonces, ojímetro, vertical, horizontal. Pero verticales sí son a plomo, pero las horizontales van a corresponder a este punto y a este punto. Por ahorita, olvidémonos de este punto y solamente van a responder a este punto. Entonces, por lo tanto, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, fugada, perdón, no horizontal, sino vertical, fugada. Entonces, se dan cuenta que cada una de ellas también se va acoplando al punto de fuga. Ahora vámonos por la de atrás. Vertical, fugada, vertical, fugada, vertical, fugada, vertical, fugada, vertical, fugada, vertical, fugada, vertical, fugada. Y lo único que tengo que hacer ahora es, en el otro sentido, las aristas que me faltan para completar el peralte y la huella. Y se dan cuenta que ya tengo el escalón, ya tengo la escalera. Hagámosle zoom. Ahí está el zoom. ¿Listo? ¿Ya lo vieron? Y se acopló. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Pues por mi parte, ¿no? Ok, bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, voy a hacer este esquema. Ya entendí cómo resolverlo. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una abstracción. ¿Qué abstracción voy a hacer? Voy a agarrar y voy a decir, esta es mi línea de arranque. Yo sé que puedo hacer esto, esto, y voy a tener mi línea destino. Y lo único que voy a hacer, se dan cuenta que en vez de trazar todo, lo único que estoy haciendo son los elementos generadores, que en este caso son las rampas. Y esto, casualmente, está aquí. Ahí están las alfarbas, las rampas. ¿Qué me falta? Pues entonces nada más lo único que tengo que definir es el grosor del escaloncito. El otro va a ir más abajo, el otro va a ir más abajo, el otro va más abajo, el otro, aquí ya le estoy dando su gozo, su gordura, su gordura. El último va a ser nada más hasta aquí. Pero este le voy a estar viendo el peral de la huella.
Entonces el otro nada más voy a ver 2 líneas, el otro voy a ver nada más 2 líneas. Y a medida que se van fugando, simplemente voy haciendo esto. Se dan cuenta que ya tengo una interpretación de escalera en 3 patadas. Me está insinuando que es una escalera. ¿Por qué? Porque yo sé cómo domina primero la axonometría, primero el corte, la axonometría, la fuga, los puntos de la perspectiva, los puntos de fuga, y de esto a esto yo sé que solamente necesito hacer 2 elementos. Termino mi alfarda, este embarra con el otro, y casualmente ya tengo mi descanso. Se dan cuenta que ya tengo el descanso. ¿Qué es lo que voy a hacer para la siguiente escalera? Pues hacer lo mismo. Yo tengo mi elemento de origen, mi elemento destino, 1, 1, y empiezo a esculpir la escalera. ¡Tarán! Se acabó. Después hago basecita e invento como que si bajara la topografía y en ese momento ya tengo resuelto mi trazo. Y lo único que voy a hacer es ambientar. ¿Ok? Me conviene que sea esto muy, muy, muy limpio en cuanto a líneas de trazo. ¿Por qué? Porque lo único que voy a hacer ahorita es empezarle a meter sombras. Si yo nada más genero ciertas sombras proyectadas del fondo, lo que va a pasar es esto. Que vean que solito se está resolviendo. No necesito meterle gran ciencia de elementos que de alguna forma necesite yo terminar de insinuar con el trazo. Entonces, simplemente con el puro asurado, con eso voy a resolver los temas. Y se dan cuenta que esto ya se parece mucho a lo que está en la imagen de origen. ¿Qué me faltaría? Pues sí, a lo mejor aquí alguna sombrita, a lo mejor aquí algún detallito que se me pierda, pero en esencia ya está resuelto. Y listo, se acabó. No hay problema. Problemón lo resolví como una secuencia de pequeños problemas. Si yo de golpe les digo, háganme esto, pues no les va a dar. Si yo les digo, háganlo como si fuera primero una axonometría, ya lo entendiste, ya lo resolviste, ahora házmelo en perspectiva. Y ahora ya lo tienes el trazo de perspectiva, ya entendiste cómo se resuelve, en base a un plano inclinado, pues hiperaltas, verticales y horizontales fugadas, sobre un plano inclinado, pues entonces ahora abstrae. Y al momento de abstraerlo tenemos esto. Punto. ¿Dudas? No, aquí todo bien, gracias. ¿Todo bien? Entonces, ¿quedó claro esto? ¿No va a haber pretexto para que no les quede la escalera? ¿Seguros? Bueno, entonces, regresemos a mi dibujo. ¿Dónde? Epa, está chiquísimo. Ya está. Entonces, ¿dónde voy a encontrar mi línea de arranque? Bueno, pues fácil. Empiezo a ubicar sobre mi dibujo dónde puedo arrancar. Bueno, podemos arrancar tal vez de todo este largo el primer tercio. Bajo. ¿Hasta dónde? Pues tal vez si esto es 1, este es 1. Perfecto. Aquí. Lo fugo. Tomo en consideración la fuga. Aquí. Perfecto. ¿Cuánto? Pues como de por aquí hasta como por acá tal vez. Si esto es 1, pues a lo mejor esto es 1. Si esto es 1, no, es poquito menos de 1. Entonces va a ser como por acá. Así. Bueno, lo fugo. Lo fugo. ¿Hasta dónde? Pues en ojímetro yo creo como por aquí. Levanto, ¿hasta dónde? Pues como por ojímetro, tal vez como por aquí. Plano inclinado. La parte de arriba, yo sé que tiene que fugar. ¿Hasta dónde? Bueno, primero fugo este. Levanto, fugo, fugo, encuentro. Perfecto, casi lo encontré. Entonces nada más esculpo escalones. Bueno, esto me va a servir, ¿por qué? Porque aquí arranca el descanso y casualmente el descanso es a donde está mi nivel de horizonte. Entonces, casualmente, ven que me coincide. Bueno, esto lo fugo para acá. ¿Cuánto? Pues si esto es 1, a lo mejor esto es 1. Entonces, déjenme checarlo. Sí, es 1. 1 de esto por 1 de esto. Entonces, hasta acá. Y si lo vemos en proporción, casi todo el descanso hasta donde termina mi edificio. Y sí, casi. En proporción ahí está. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es levantarlo, jugarlo, y yo sé tengo la arista de atrás. Entonces ya se vuelve, esta arista de atrás ya se vuelve
como el origen de la segunda rampa. Entonces nada más tengo que ubicar dónde cae acá sobre el edificio. Bueno, yo sé que vamos a tener la mitad del edificio, sobresale porque tiene un elemento horizontal, y de aquí hacia este punto. Regreso y de aquí a este punto. Y ya tengo de nuevo cuenta mi segunda rampa. Lo único que tengo que hacer ahora es esculpirla. Bueno, puedo esculpirlo, ya dejar de hacer trazos y ya puedo empezar a esculpirlo directamente. Y en ese momento ya lo tengo resuelto. No necesito que darle más énfasis a las cosas. Ya tengo resuelto todo mi trazo. Y se dan cuenta que en proporción es muy parecido a lo que ya tengo. Nada más es ahorita empezarlo a ambientar. Entonces mi lápiz duro o suavecito para hacer trazos suaves ya se acabó. Vámonos ahora con un lápiz para meterle ahora sí las cosas. Bueno, recomendación, pues sáquenle punta, afílenlo y a medida que lo van dibujando, vayan girando para que se vaya autoafilando. Entonces esto ya me permite hacer ¿qué? Me permite hacer mis trazos de la circulación, mi alfarda, mi grosor de la alfarda. Del otro lado hago lo mismo, la alfarda, el grosor. Aquí voy a tener un peralte de una trave, que pues obviamente necesito hacerlo. Voy a tener mi ancho de circulación. Me permite hacer, ok, viene aquí hiper delgadito, 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 que viene delgadito. Y en este momento, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, ya sé que yo voy a dibujar lo negro para que en automático salga lo blanco. Como son elementos muy, muy, muy delgados, pues a lo mejor sí, no importa. Aunque sea una sombra vertical, lo voy a hacer en horizontal. ¿Por qué? Porque es exageradamente delgadito. No me va a dar chance de hacer achurados verticales. Entonces ahí sí se puede, se vale que de repente yo haga cosas horizontales. Aquí me genera una sombra, entonces en base a la sombra estoy dibujando la luz. Creo que vale la pena que lo haga un poco más suelto. Se dan cuenta que esto ya puedo hacerlo un poco más libre. ¿A qué me refiero libre? Que el trazo no tiene que ser tan, tan, tan rígido. A lo mejor sí para perfilar la línea recta, si genero una línea recta. Vaya, si yo genero una línea recta oscura, perfilo el borde inferior de la trave. Eso es lo que quiero decir. Lo estaba cantiflando. Pero se dan cuenta que el cómo está el contacto con la tierra, la sombra, ahí lo voy haciendo arbitrario. ¿Por qué? Y no tengo un trazo preliminar. ¿Por qué? Porque así es el piso. Va subiendo, bajando la topografía. Entonces eso me permite ir asurando de forma más irregular, no tan delineado. Y en ese momento va a pasar, va a entender que se va a entender como si fuera casualmente eso, la topografía de un elemento. Punto. Listo. Lo estoy haciendo un poco más suelto abajo y perfilo bien arriba. Aquí lo estoy ensanchando, me parece que lo tengo que perfilar con una línea recta, perfecto. Y se dan cuenta que en base a la sombra generé ya 3 escalones. Aquí abajo hay otras 3 sombras, pues entonces perfila la sombra y en automático se va a entender. Entonces en ocasiones les voy a poner, no se entiende el ashurado con más orden y forma. ¿Por qué? Porque no se entiende qué carambas estás haciendo. Aquí hay una patita, entonces voy a dejar una entrecalle blanca, aquí voy a dejar. Y se dan cuenta que ya que generé los escalones con 3 cosas de negro. ¿Sí? ¿Dudas? No, le hago zoom, listo, ahí está el zoom. Y se dan cuenta que hice 3 cositas. Aquí estoy interpretando una como columna, una patita de columna que debe de tener, que se alcanza a ver ahí en el croquisito. Bueno, la interpreté, nada más dejando el espacio, perdón, el espacio en blanco. Entonces en ese momento ya queda resuelto. Si yo empiezo a meterle trutu, empezarle a resolver aquí algunas cosas con sombras, algunos ashurados, algunas mugres, listo, lo puedo resolver, pero al final el tema ya está resuelto. No necesito darle más énfasis a las cosas. La siguiente rampa va a estar hecha de la misma forma, sobre todo los primeros 3 escalones de arriba. Con generar esta abstracción ya me da.
Creo que aquí voy a hacerlos un poquito más delgados la parte blanca. Y ya, no meterme en más rollos. Listo, creo que con eso es suficiente. Entonces, técnicamente las partes más complicadas de mi dibujo, que era hacer esta parte de aquí abajo, ya lo estoy resolviendo. No necesito hacerle gran cosa. La parte de aquí abajo, bueno, aquí vemos el grosor de la losa y casualmente la primer sombra. Entonces vean cómo ya solito me está dando ciertas cosas. Bueno, ¿quieres? Si yo sigo haciendo esto, aquí lo voy a tallar. Voy a seguir tallando porque ya apliqué sombras aquí. Ponlo de cabeza. Nada más recuerda que siempre tienes que hacer los trazos en perspectiva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero defino mi alfarda, defino mi grosor, de nueva cuenta defino el peralte de la alfarda, la propia alfarda, cómo se engancha con la otra trave, que es esta, hasta acá. Y yo sé que los trazos de los escalones van a ir fugados, entonces de alguna forma voy haciéndolos, rotándolos pie a pianito para irlos fugando. Ok, entonces ya tengo más o menos el preliminar, pues bueno, pues arráncate. Arráncate a meterle las sombras. Yo sé que arranca aquí, pero no llega a tocar. Empieza aquí, no toca. O bueno, a lo mejor sí toca. A la hora que lo giro, voilà, lista la escalera. La segunda rampa de las escaleras. ¿Ya lo vieron? Perfecto. Entonces, aquí puedo todavía retocar algunos elementillos por ahí, como insinuando cómo estas patas bajan y se ven interrumpidas por estas como celosía que se hace entre los dedos. Así, un último plano dentro de estos primeros planos. Bueno, imagínense que son los escalones y aquí son las patas. Entonces, de alguna forma, aquí esto se está más o menos interpretando de esa forma. Bueno, yo termino aquí de resolver el falso plafón que se me genera con el entrepiso y se dan cuenta que ya casi tengo resuelta esta esquina. Bueno, esto lo voy a dejar así suelto. Aquí nada más voy a hacerle unos ashuros muy suaves, muy grises, para que las columnas me queden en blanco. Y esto mismo me va a empezar a definir que el entrepiso, que lo quiero blanco. Aquí sí necesito blanco con blanco, necesito alguna arista un poquito robusta, y de alguna forma el resto lo voy a ashurar en negro, entonces no pasa mucho. Este termina aquí. La columna la voy a dejar en blanco, entonces voy a dejar el espacio. Este fue un error, esta columna, entonces fue del trazo preliminar, entonces esto lo hago así. Paso el ashurado, no me importa. Aquí voy a seguir ashurando y me encuentro otra columna, dejo el espacio en blanco y me encuentro la columna. Y poco a poco empiezo a perfilar esta sombra. Y listo, se dan cuenta que ya tengo resuelto ese elemento de ese paño trasero. Lo único que voy a hacer es seguir ashurando todos los elementos que van en estas partes del plafón, dejando esas entrecalles blancas para que me represente la estructura y en automático ya tengo resuelta la idea. Por eso les decía que este es muy sencillo de ambientar. Bueno, el plafón, ¿cómo lo voy a ashurar? Pues fugándolo. Ese puede ser a lo mejor un problemita, sí, porque tengo que perfilar exactamente todos los trazos. Entonces aquí a lo mejor me va a costar un poquito de trabajo, sí, no pasa nada. Con un lápiz bien afiladito para que les puedan dar punta. Listo. Se dan cuenta que ya hice el primer módulo, no fue complicado. Yo tengo que recordar que entre columna intermedia y columna intermedia vamos a dejar algunas insinuaciones de traves largas en sentido largo, así como estoy haciéndolas en sentido corto, y listo. Lo único que se trata es eso. Obvio, no estoy haciendo, los negros que estoy haciendo son de un solo golpe. ¿A qué me refiero con un solo golpe? No estoy repasando, sino que realmente el negro se vuelve negro, pero porque lo hice negro. No es un negro en base a 25 capas de grises y mucho menos a 50 capas de grises claros y mucho menos a 100 capas de grises blancos, ¿sí? Pues se dan cuenta cómo lo voy haciendo y solito voy dejando ciertas entrecalles blancas para ir resolviendo esto. Bueno,
Punto. Así de simple se resuelve. No necesito darle gran problema. Mire, aquí mi parte de los dedos ya se me está ensuciando. Y esa mugre la estoy embarrando acá. Bueno, como estrategia pueden agarrar una hoja de sacrificio. Esta hoja de sacrificio lo que va a servir es para hacer esto. Entonces lo que voy a hacer es ensuciar esta, pero no ensucio la que necesito limpia, que va a ser mi dibujo final. De nueva cuenta, lo que voy haciendo es perfilo, dejo una entrecalle en blanco, aquí voy a dejar otra entrecalle en blanco, y entre patas y columnas, entre vigas y columnas, lo que voy a hacer son interrumpir mis sombras. Y al final, lo que va a obtener mi dibujo van a ser que se va a enriquecer esos elementos. Es un poco de orden, nada más, y obvio, ahorita el lápiz está a tope, a full, intensidad a full. ¿Por qué? Porque así es esto. Aquí perfilo y listo. Pues a medida que voy resolviendo el tema, vean, mira, aquí queda. No tengo gran problema para hacerlo. La hoja de sacrificio, vean cómo ya se empieza a manchar aquí. ¿Por qué? Porque ya tengo sucia la mano. Entonces, ¿me lavo o hoja de sacrificio? A veces se necesitan las dos. No pasa nada. Aquí defino. Aquí perfilo. Defino. Y borde perfil. Listo. Blanco contra blanco necesito un borde. Entonces necesito ver dónde tengo un... Aquí está. Un bordecito hiper delgadito, hiper delgadito, hiper delgadito. Listo. Y en este momento ya tengo casi todo el dibujo. Véanlo. Está resuelto. Me faltan muy pocos detalles. Entonces, a lo mejor aquí voy a un poquito resaltar esta textura que tiene. Un poquito. El asurado lo voy a cerrar más de lo que la imagen lo tiene. Me gusta más así. Pero es un asurado muy delgadito, muy bofito, poco pesado. Y lo que voy a hacer es una línea intensa al final para reforzar la idea del borde. Listo. En este momento, como pueden ver, ya tengo la imagen resuelta. ¿Qué me falta resolver? Pues el plafón de la losa base, por decirlo de alguna forma. Como está alzado y tenemos patas, pues necesitamos resolverlo. ¿Cómo lo voy a resolver? Pues igual, ya aquí tengo algunas insinuaciones de las columnas por donde van, lo voy a resolver de la misma forma, el asurado va a ser de la misma forma. Entonces, de aquí para acá, obvio, va de nuevo la hoja de sacrificio y sobre todo tapando lo negro. ¿Para qué? Para que no esté de nueva cuenta tallando y contaminando. Entonces, para eso sirve mi hoja de sacrificio. Donde necesito perfilar, pues delineo. Donde no, pues no pasa nada. No lo hago. Esta línea ya la voy a pasar porque ya ahí aparece la columna. Aquí perfilo y la siguiente columna viene desde aquí hasta acá. Por eso es importante que yo defina un buen trazo. Aquí voy a delinear y es el único retoque que estoy haciendo. A la hora que lo giro, listo. Ahí se alcanzan a ver cómo están las tres columnas, ¿no? La del fondo, la de en medio y la de adelante. Y es en este primer módulo. En el siguiente módulo va a pasar lo mismo. Entonces, lo único que tengo que ir haciendo es eso. A medida que se va haciendo para atrás, no pasa nada. Se van a ir haciendo más pequeñas y se empiezan a confundir las cosas. Entonces, no pasa absolutamente nada. Lo único que tengo que hacer es perfilando y delinear lo que estoy haciendo. Ojo, no estoy rellenando. Estoy haciendo ashuros muy densos. Entonces,
cómo tengo que dar y tengo que hacer una calidad súper fuerte. Entonces, por eso los estoy haciendo lentos. La velocidad también es un factor a considerar. Entre más rápido yo trace, menos calidad tiene, menos intensidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Despacio para que yo pueda ir y obtener la calidad de negro que necesito. Aquí necesito de y además, entre más despacito, me da oportunidad de ir viendo qué carambas estoy haciendo. Aquí necesito delinear. Está delineado. Perfecto. Y se dan cuenta que me está dando esa interacción entre la estructura y las columnas. Ya está. ¿Qué me falta? Ah, bueno, pues aquí todavía que veo que entre la estructura, pues a lo mejor hay aquí todavía sombras que se me generan. Entonces voy retocando ciertos elementos, siempre contrastando con blanco o con algún tono de gris, porque si no tengo esos elementos, muy complicadamente voy a dar a entender mis cosas. Por ejemplo, vean a esta parte de aquí, cómo le metí el negro y lo dejé en blanco, cómo metí esta columna en negro pero rodeada de blanco, como una aura blanca. Lo mismo pasó aquí, ¿para qué? Para que a la hora que lo veo a cierta distancia se entiendan los elementos que van. Luego, termino de achurar cara con luz, cara con sombra, cara con luz, cara con sombra, cara con luz, cara con sombra. Aquí hay una patita más. Y poco a poco voy dilucidando. Bueno, las bases. Cara con luz, cara con sombra. Cara con luz, cara con sombra. Cara con luz, cara con sombra. El perfilado de la línea de tierra que va en la parte superior y que continúa y me genera todo lo demás. Y me falta una sombra proyectada en el piso, que más o menos viene como por aquí y me hace así. Entonces esta sombra de nueva cuenta. Obvio, aquí como assuré muy abierto, veanlo, no se entiende. Entonces necesito agarrar, retocar y perfilar. ¿Para qué? Para hacer sombra bloque, un asurado en bloque. Y en el asurado en bloque, ¿qué me va a permitir? Que se entiendan las, en este caso, las columnas y se entienda que es una sombra. Si no está resuelto de esa forma, no se entienden las cosas. Entonces aquí a lo mejor es un gris no tan intenso como la sombra, pero sí tengo que ir perfilando porque justamente va entre las columnas. Y lo que tengo que dar a entender es casualmente es eso, ¿ven? Las columnas, poco a poquito. Aquí se va a embarrar con la escalera, no pasa nada. Y aquí a lo mejor resalto o obscurezco un poco más para dar a entender unas dobles o triples sombras, que tampoco no es gran ciencia. Este tipo de cosas son los que yo menciono como mancha. Se dan cuenta cómo estos ashurados dejan de ser ashurados y se vuelve como una mancha completa, como un gran cosa, como si fuera esto. Empiezo a meterle cosas un poco más arbitrarias, pero ya mi cerebro y mi mano saben qué hacer. Entonces, de alguna forma, dejan de ser ashurados lisos y se vuelven manchas. Entonces, técnicamente, ¿qué le falta al dibujo? Pues ya no le falta nada. Nada más es, perdón, estos no los había entendido. Estos postes metálicos continúan hasta arriba. Y este otro hasta arriba. Es muy rara la perspectiva, pero bueno. Ok, ya está. ¿Qué me faltan? Pues sí, a lo mejor con algún lápiz un poco más delgado, más duro. Vamos a cambiar a esto. El esquema del árbol, y el esquema del árbol pues es eso, es nada más un elemento aquí, sobre el cual salen algunas ramitas, aquí sale otra ramilla, aquí sobresale otra. Obvio, los árboles vienen mucho más delgados arriba y se empiezan a engrosar, empiezan a haber ramificaciones y empiezan a conjuntarse, empiezan a tener engrosamientos. Y a medida que se engrosan, van robusteciéndose y van agarrando elementos quebrados. Se dan cuenta que el árbol no me tardé más de un par de segundos en resolverlo. Obvio, ya tengo una estructura mental cómo resolverlo y sé más o menos qué esquema tiene. No te da, bueno, pues entonces tapa, hoja de sacrificio, tapa para que no ensucies, visualizas por dónde va el árbol, viene por acá, entonces aquí, si yo nada más lo dejo así, sin ramas,
secundarias, me parece que el árbol se va a confundir, entonces le voy a sacar alguna ramita y engrosar. Bueno, aquí hay un árbol, aquí voy a poner otro. Listo. Y en ese momento ya tengo 2 de 3 árboles. Aquí a lo mejor nada más un poco la base. Hacerle algunos garabatillos. Y el árbol de atrás, que pues vaya, no tiene gran ciencia. Al final es lo mismo. Voy sacando alguna rama. Y esta rama tiene una subrama. Em- Empiezo a hacerlas un poco más robustas. Aquí me sale otra. Empiezo a bajar árbol, le sale una rama muy horizontal, empieza a tener derivaciones, empiezo a bajarlo, listo. El otro viene como por alas de acá, empieza a hacerse robusto, 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 robusto. Le sale una rama aquí, vamos a engrosar la cajita en esta posición. Aquí le sale una extraña cosa, aquí le sale otra que se divide en dos. Y se intersecta con otro árbol. Bueno, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá. Y vamos a ponerlo en el piso acá y en el piso acá. Listo. Tiene otro amiguito que está acá atrás, otro amiguito feliz, como si fuera Bob Ross, el cual se divide. Y se dan cuenta que listo, nada más se trata de hacer eso, ¿no? Unos esquemas de árboles que sean parecidos a lo que encontramos aquí. Me parece que voy a tener que invertirle algunas ramillas. Y listo. Y ya, voilà, se acabó el dibujo. Y eso que me tardé explicándolo y haciendo la axonometría. Entonces, esto no tiene gran ciencia. ¿Vale? ¿Dudas? Yo sí tengo una duda. Mande usted, dígame. Eh, entonces, sí está bien dejar como en el dibujo que entreguemos estas líneas guías de líneas horizontales y que van hacia el punto de fuga así muy quedito, o las tenemos que borrar. A ver, yo cuando te he dicho, bórrala. Expresamente cuando te dije, bórrala. Nunca. Nunca. O sea, y es más, mira, aquí está mi dibujo. Y a la hora que lo escanee y le tome foto, ¿qué va a pasar? Mira, igual la luz está muy intensa. Ahí creo que se ve mejor. Mira, ahí se ven mejor. Mira, ahí están. ¿En qué momento sale? Entonces, ¿qué ocurre? Se dan cuenta que todo está, todas las líneas están. Hasta esta que hice, no sé por qué el carambas la hice, pero la hice ahí. Ahí se ve. Estúpidamente la puse ahí. No sé por qué. ¿Qué pasó? Que cuando yo empiezo a dibujar y empiezo a dar calidades, estas líneas se ven canibalizadas por todo lo demás que yo ponga. Entonces, en ese momento, ¿qué nos ocurre? Que no pesan, no se ven. No te preocupes, no pasa nada, no se ven. Muchas ¿Por qué? gracias. Porque imagínate que ahora tengo que venir con mi gomita, estar borrando y haciéndole todo el así, no, que friega. Entonces, si a duras penas terminé y a duras penas estás entendiendo cómo generar una perspectiva, ahora te voy a traumar más, borra todo. Vas a decir, chin, ya borré una, chin, ya borré otra, chin, no me quedó, chin, 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 y empiezas a mentar madres. No, el chiste de esto es, obtén tu resultado. Ya que obtuviste el resultado, si te digo, repítelo, ¿qué va a ocurrir? Que esta escalera ya no va a ser tema, ya no va a ser problema, porque ya hiciste una vez. La segunda lo vas a hacer más fácil. Solamente hazte consciente de que tienes que repetir lo bueno de lo bueno, lo bueno del primero lo retomas en el segundo. Los errores del primero los salvas en el segundo o los tratas de salvar en el segundo. ¿Sale? Para hacer el tercero, por eso les decía en la escritura, en las instrucciones del ejercicio anterior, para el tercero lo que vas a hacer es lo mejor
del primero más lo mejor del segundo para obtener el tercero. Los errores del primero ya están salvados en el segundo o medio salvados en el segundo, entonces ya se volvieron aciertos y los retomas en el tercero. Y los pocos errores que te quedan en el segundo van a estar resarcidos en el tercero. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te digo, hazme esta escalera de nuevo, ¿le vas a tener miedo? No. ¿Por qué? Porque mira, ya hice uno. Entonces, ¿qué pasa? De este a este, ¿cuánto me tardé haciéndolo? Este me tardé mucho haciéndolo. Este me tardé menos, porque ya mi cerebro entendió para dónde. Y esta abstracción de aquí para acá, ¿cuánto me tardé? Pues como 10 segundos. Y fue casi nada más agarrar, paz, contraste, listo. ¿Y cuánto me tardé de este a este? Listo. Ahora sí vamos a retomar la clase. Bueno, ¿qué pasa? Segundo ejercicio, que es mucho más sencillo. Para mi gusto, solamente que aparenta ser mucho más complicado en la pantalla. Es la siguiente proyección, es esta. Es este tema, lo maximizamos. Listo. Se dan cuenta que es un tema que está resuelto en fachada, con algunos temas en perspectiva. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Pues así, tal cual como lo veo. Obviamente, tiene algunos elementos ya que parecían que son de cristal. Tiene aquí algunos elementos extraños y ventanas en blanco, faltas de penumbras. Aquí tengo un brillo, un reflejo en el agua. Tengo sombras proyectadas y ahorita me estoy metiendo por primera vez en un tema de fondo. Hasta ahorita creo que no habíamos manejando fondos. Entonces, ¿qué ocurre? El tema, ¿cómo está resuelto? El tema está dado por un alto contraste. El alto contraste está dado por el fondo con los elementos en claro, el fondo con los elementos que en claro, y en ese momento, ¿qué ocurre? Que tenemos una separación de lo que es fondo, volúmenes, y se nos viene para adelante el dibujo del edificio, y se nos genera un fondo, que es esta especie de vegetación. Como está hecha de fondo, tiene ese planteamiento de que sea un fondo, no tiene detalles, está muy expuesto. Se dan cuenta que aquí tengo perfilado perfectamente volumetrías, entiendo que hay un muro bajo, entiendo que hay una serie de cancelerías, entiendo que hay como una marimba chapaneca, entiendo que hay una textura como de metal vertical o madera en vertical, entiendo que hay una serie de cancelerías, aquí vemos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, hemos aplicado diferentes elementos. ¿Y qué pasa? Que mi edificio está delineado, enfocado, perfilado, detallado, algo que el fondo no. Y en ese momento, ¿qué ocurre? No es esa separación entre los elementos. Bueno, ¿qué pasa con eso? Bueno, esta es la primera vez que lo voy a tomar. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? A ver, por ejemplo, cámara. Aquí está, sale. Si yo les digo, voy a agarrar mi mouse, ahí está mi mouse. Se dan cuenta que en automático ahorita la cámara que hizo enfocó esta textura. ¿Qué pasa con este fondo? Se difumina. Se difumina, exactamente. Ahora, si yo le digo a la cámara, enfócate esto, lo voy a poner así, de nuevo cuenta, este está adelante y este está atrás, pero yo le digo a la cámara, hey, enfócame, 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 hey, enfócame, enfoca, enfoca, enfoca. ¿Qué le está pasando al mouse? Hey, enfoca, 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 eso, está enfocando. Resulta que está enfocando el de atrás, por lo tanto sale de fuera de foco este. Entonces vamos a hacer ese tipo de ejercicios, donde yo enfoco adelante, salen todas las texturas, y lo de atrás pues se difumina. A medida que este se va haciendo para adelante,
Vean que hasta le salen líneas, le salen letreros. Bueno, si yo este dibujo lo detallo mucho y el fondo también lo empiezo a trabajar y se me olvida que, o absurdamente lo detallo, ¿qué es lo que va a pasar? Que se me va a venir para adelante, para adelante, para adelante, hasta el grado que están los dos detallados, como lo podemos ver ahorita. Y no tengo sensación de profundidad. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Enfoco este, pero mantengo fuera de foco este. Y se ve como brumoso y se ve esfumado. ¿Cómo logro eso? Simplemente no metiéndole tanto negro y no definiendo cosas, sino siendo las más arbitrarias. Entonces, eso es lo que voy a hacer con mi perspectiva. Entonces, esto está muy simple. No creo que tenga gran ciencia. Vámonos con este lápiz. Bueno. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues de nueva cuenta, quieren, agarren su envolvente, dicen todo mi tema está aquí, desde la más derecha hasta la más izquierda, desde lo más inferior hasta lo más superior, y posteriormente empezamos a hacer envolvente secundaria de este elemento, el envolvente secundaria de todo este otro elemento, me puedo hacer envolvente terciaria de este elemento, de la parte que va arriba, de el acceso, del espejo de agua como viene, del otro elemento, del otro elemento. Puedo hacer correcciones, de empezarle a hacer. Ya no son bolitas, sino son como especie de cuadrados boleados. Entonces ya me permite hacer ubicación de todos los elementos. Perfecto. Nivel de ojos. Yo creo que el nivel de ojos está como por aquí. Y según la perspectiva anda por acá, el punto de fuga. Anda aquí. Entonces, ¿eso qué me permite? Que tengo más espacio, más espacio, más espacio. Pero se dan cuenta que nunca me salí del envolvente. Ahora, ¿no te gustó? ¿Por qué? Porque lo que empiezas a ver dices, tengo mucho espacio aquí, tengo mucho espacio acá, tengo mucho espacio acá, o la metí la pata y me dejé muy poco espacio abajo. Voltea tu hoja y vuelves a repetir. O en su defecto, le echas una borradita y se acabó. Punto. Entonces, para eso nos sirven las envolventes. Entonces, de alguna forma, esto es lo que vamos a estar haciendo. Esto es muy sencillo, muy simple. ¿Por qué? Porque está en fachada. Entonces, muy fácilmente ya puedo empezar a ubicar cosas. Por ejemplo, este volumen, yo ya puedo empezar a ubicar que tiene su punto de fuga, tiene su punto de fuga. Aquí yo genero la arista que divide derechas de izquierdas. Muy fácilmente ubico la otra vertical que me genera el muro fondo. Sobre el muro fondo perdón, vamos a terminarlo. Como está en fachada, bueno, tiene dos puntos de fuga, pero está casi en fachada. Entonces vamos a hacerlo casi plano. Proporciones, creo que le falla un poquito la proporción, debe haber sido más ancho. Como por acá. Entonces, en este momento hacemos esto, en este momento hacemos esto. Este va a estar dividido en dos entrepisos y este me va a dar casualmente esto. Perfecto. Baja, se mete. Este está un poquito más abajo. Está casi horizontal o casi en fachada. Lo manejémoslo como en fachada. El piso toca aquí. Si esto es 1, esto es 1, esto es 2, 2 y cachito. Esto es 1, esto es 1, esto es 2, 2 y cachito, como por acá, más o menos. Sí, más o menos, como por aquí. La altura del entrepiso viene aquí. Y pues poco a poco empiezo a esculpir las cosas, punto. Entonces, más o menos la puerta creo que la tenía ubicada por aquí. El muro aquí salía, está más abajo y más largo. Sobresale tantito. Hace esto. Ok. Luego, aquí de nuevo cuenta tenemos este esquema de losa delgadita, remetido, muro delgado, remetido, y nos genera como un borde alrededor de toda esta serie de cancelerías. Tenemos esto. Aquí tenemos de nuevo cuenta otro elemento que está como salido. Extraño. Y son 5 módulos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y abajo estos son 2, arriba son 2, arriba son 5 también. Aquí son 2 y me faltan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, con razón esto estaba muy extraño.
Entonces esto viene aquí. Esto lo voy a tener que borrar. Esto lo voy a tener que borrar y lo voy a tener que borrar. Y todavía 1, 2 para el muro. Ok, sí, más o menos. Estamos. Y esto estamos acá. Entonces técnicamente, pues lo único que tengo que hacer es un poquito sacar la fuga. Esto viene, saco la fuga. Acá esta circulación saca la fuga. Esto saca la fuga. Y tal cual. Ya nada más es empezarle a meter a vamos a hacerlo con este. Empezar a dar las texturas. Obviamente, solito me está diciendo cómo van a ir las texturas. Algunas de ellas son horizontales. Entonces, tal cual, voy asurando horizontalmente. ¿Qué puede ser? Pues a lo mejor es un louver de madera, o una lámina metálica horizontal, algo que me está dando esa sensación. Listo. Punto. Aquí, me genera un elemento en delgado, blanco, alrededor de todo el edificio. Aquí lo voy a hacer un poco robusto. Aquí no me interesa del todo hacerlo tan robusto. Lo vamos a hacer un poco delgado. Esto me está generando una sombra, pero esa de sombra, como es tan delgadita, me va a costar mucho trabajo hacerla de esta forma. Entonces, o tal cual, agarro un lápiz chato, un poco más chato, que no está tan chato este lápiz, pero bueno, y voy a ashurar horizontal, aunque yo sé que es un elemento vertical. Debe haber sido ashurado verticalmente, pero como va a ser tan chiquito, tan chiquito, tan chiquito, me conviene que sea un elemento horizontal, un ashurador horizontal. En este momento, ¿qué obtengo? Obtengo esto. Bueno, me permite hacer algunas sombras, algún ashuradito, ir abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, jugando con intensidades, jugando con grosores, jugando con algunos elementos y nada más perfilar, 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 perfilar. Y en ese momento ya tengo algunas como interpretaciones. Cierro, abro. Voy a meter algunas líneas en diagonal. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. No llego, abro, cierro, abro, cierro. Aquí sí me conviene densificarlo un poco. Y en ese momento se dan cuenta que esto ya me está interactuando como si fuera alguna ventana. Tengo mi elemento blanco adelante. 1, 2 módulos más. Y hasta acá. Hasta acá. Punto. Esto, blanco con blanco, necesita borde. Punto. Ya, suficiente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Este elemento son de nueva cuenta, este último módulo son louvers, son elementos horizontales o como persianas o alguna marimba de madera o algún tipo de parte luz o celosía. Entonces lo único que hacer es eso. De preferencia delgado. Entonces voy a ir girando mi lápiz para que no se achate. Y listo. Perfecto. Volteo mi dibujo. Perfilo arriba, blanco con blanco, necesito un borde. Aquí me va a generar una pequeña sombrilla. Esta sombrita a lo mejor agarro el lápiz un poco más chato y en ese momento lo aviento corrido. Lápiz que está un poco más delgado, bueno. Perfilo estas modulaciones de vidrios. A lo mejor aquí voy a hacer una doble entrecalle. Doble. Yo sé que el dibujo trae una, pero creo que me conviene doble. Esta no la bajo, no la interrumpo. Esta nada más la voy a mantener de la mitad inferior. Esta no va a tocar, ninguna de las dos. Esta toca completo. Esta toca así una, pero la otra no. Y así me las llevo, haciéndole como variaciones. Y esas variaciones lo que van a hacer son darle sentido a las cosas. Punto. Aquí creo, ya no me gustó. Voy a tener que hacer una ashuradora horizontal. Con el lápiz chato. Listo. Y en este momento ya estoy resolviendo temas, ¿vale? De aquí, de esta entrecalle para allá, está dividida en 1, 2, 3, 4. Al centro, hasta ahí. Aquí voy a dividirlo de esta forma. Aquí tengo una sombra aquí. Ok, entonces voy a hacerlo hasta aquí. No en todos los casos lo voy a hacer su doble línea. Me conviene hacerlo todo. Y solamente voy a reforzar de aquí para acá. Y tal cual, ya aquí ya tengo un pretrazo de cómo va a ser la sombra. Entonces, lo único que tengo que hacer es asurar
la parte de la sombra, dejar una entrecalle blanca, tanto en horizontal como en vertical, para que los aluminios o los manguetes o las entrecalles metálicas se vuelvan eso. Aquí perfilo, defino y listo. ¿Ven? Entonces a la hora que me acerco, vean, están esas entrecalles. ¿Sí? A lo mejor esta la voy a acercar un poquito más para que se entienda. Listo. Tengo aquí otra sombra. Sí. Ok. Aquí. Este termina hasta acá. Pero este termina aquí. Y tiene textura vertical. Entonces, esto me va a dar una textura vertical. Lo voy a hacer gris suavecito, no tan intenso. Voy girando mi lápiz para que no se vaya achatando. Perfilo piso. Y se dan cuenta que ya está. Ahora, eso me genera una sombra de un módulo. Así. Entonces, aquí a lo mejor puedo aventarle fuerza. No giro mi lápiz para que se vaya achatando de un lado y tenga filo del otro, porque ahorita necesito obtener filos. ¿En dónde? Pues justamente aquí. Y aquí. Entonces, vamos con su doble línea, vamos con su doble línea. Perfilo piso. Y tal cual. Aquí pareciera que hay una entrecalle. Entonces, puedo hacerle como clave Morse, 2 líneas, y ven cómo se aparenta como si estuvieran los louvers y atrás la entrecalle. Entonces, de alguna forma ya está resuelto. ¿Qué más me falta? Ah, me falta el espejo de agua. Entonces, a este espejo de agua le vamos a hacer una alfarda. ¿Y cómo voy a azurar? Pues tal cual. Esta interacción la voy a hacer tal cual así. Quieren, hagan líneas como quebraditas, como si fueran onduladas. ¿No lo quieres hacer? Pues no pasa nada. Solamente que voy a hacer arbitrariedades. En algunos casos llega, en otros casos no llega, de repente se acumula, vuelve a aparecer, vuelve a ser continua, de lado a lado, pues. En otros lados se empieza a entrecortar y no pasa nada. Eso es lo que voy a ir haciendo. Se dan cuenta que va haciendo esa sensación como de agua. Voy haciendo quiebres, voy jugando con un poco de intensidades. Aquí este borde que está aquí, ok, es que trae aquí como unos manchones raros. Aquí voy a hacer el reflejo, entonces voy a continuarlo, una como línea, y casualmente después nada más voy a regresar y voy a enfatizar ciertos negros, como en el dibujo, para dar esas sensaciones las empiezo a interrumpir, empiezo a generarlas poco claras, y en ese momento vean cómo se genera un degradado, perdón. Poco a poco empiezo a abrir mi dibujo, abrir las estelas, cerrarlas en este caso. Me conviene creo que cerrarlas para que no esté tan blanco aquí y tal cual. En algunos puntos, algunas rayas y vamos a decir que mi dibujo se quede ahí. Ok. Circulación. Bueno, aquí. El azulado voy a hacerlo más homogéneo. Aquí hice muchas irregularidades. Un poquito fuerte en la base para dar a entender como si fuera ese reflejo y poco a poco lo empiezo a abrir. En el caso del azulado de la circulación va a ser algo parecido, sin embargo van a ser siempre de lado a lado y voy a procurar que por lo menos de aquí para acá sea muy homogéneo y poco a poco lo empiezo a abrir hasta degradarlo y voy a hacer empezarle a hacer algunas arbitrariedades. En el inter de aquí para acá va a ser homogéneo, va a ser liso. ¿Qué tono? Pues algún tonillo por ahí, algún gris, no más, para que se entienda que son superficies de diferente configuración. Este está irregular y yo lo interpreto como agua por el reflejo y este es un piso regular. Entonces, lo que voy a hacer es ahorita empezarlo a tener algunas arbitrariedades, no tanto como pero sí en el sentido de repente alguna más intensa, alguna más delgada, que no llegue, si llegue,
alguna un poco más larga, cortas, 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 y se dan cuenta que son diferentes texturas, están manejadas más o menos similar, pero yo tengo que intencionalizarlas de que son diferentes elementos. Entonces, aquí sí fue muy arbitrario, aquí tengo que mesurarlo, y se sienten como dos elementos totalmente diferentes. ¿Ok? Bueno, ¿qué más me falta? Aquí, perfilamos, blanco con blanco necesita borde, blanco con un fondo gris no necesita borde, pero casualmente a esta parte inferior sí. Aquí nada más una línea no tan intensa, arriba sí necesito algo intenso, no tan robusto, y aquí me da una sensación como de transparencia, entonces aquí voy a tener que darle ese énfasis. No sé exactamente si es una cosa de cristal o fue el trazo que no lo terminó de ambientar, pero no se ve mal, se ve bastante, bastante bien. Entonces, esto va a estar acá. Y esto va a las de acá. Perfecto. Ok, este está dividido verticalmente. Este pasa de línea, pasa corrido. Perfecto. Luego tiene una losita delgada. Y aquí me genera un triangulito oscuro. Posteriormente está dividido en 3 módulos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hasta el piso. Perfecto. Ahí está. Luego yo empiezo a verle como unas sombras extrañas, como unos falsos plafones, como si esto estuviera derretido y fueran compartimentaciones. Entonces aquí va negro. Sí. Perfecto. Y de aquí, de alguna forma, vienen triángulos de sombras. Entonces, bueno. No necesito trazarlas, simplemente ya a ojo de buen cubero las resuelvo. Y creo, perfecto, en el entrepiso me genera algo parecido. Aquí una línea delgada, otra separada, y de nueva cuenta otros triángulos de sombras. Se dan cuenta que aquí hice separaciones entre los triángulos de sombra y las dos líneas verticales. Dejé una rayita en blanco. ¿Para qué? Para que se entienda como si fuera eso el aluminio. Aquí hay como unas manchas extrañas que nada más son como asurados sin mucho sentido. Pues ya, creo que ya quedó. A lo mucho extendemos. No, dejémoslo así, ya. Si yo empiezo a trabajar este pasto, esta área central de pasto, lo que va a ocurrir es que empieza a competir con la circulación y con el espejo de agua. Entonces dejémoslo así. La que sí tal vez puedo un poquito es tal vez esta zona de aquí para darle un poco peso como línea de tierra, aterrizarlo con el edificio y listo. ¿Qué voy a hacer con el fondo? Pues con el fondo voy a hacer arbitrariedades, voy a hacer cosas que no tengan mucho sentido y tal vez me pueda ayudar algún lápiz que no me dé un negro negro, sino que realmente esté jugando con grises. Entonces, de alguna forma, aquí dice, bueno, aquí empieza algún arbolillo, por aquí alguna vegetación, entonces como borreguitos de algodón, nada más subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Ok, ven que ya me está dando una insinuación de algún elemento vertical. Sin embargo, aquí tengo todavía algunas estelas como de perspectiva, que son así como horizontales, algunos trazos. Se dan cuenta que esto no tiene ni el detalle, ni están hechos muy rápido. Por tanto, el grafito a la hora que lo hago muy rápido, no tiene la definición de lo de acá. Por tanto, esto, si yo lo sigo trabajando de esa forma, en automático se me va a ir al fondo porque no tiene definición. Lo único que tengo que hacer aquí son como insinuaciones de árboles, que son como estas verticales. Algunas son más rápidas, otras son cambio horizontal, vertical. Retoco algunas más rápido, algunas más oscuro. Y lo que voy a hacer es eso, nada más como rayas, 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 como si fuera una secuencia de muchos troncos. En ocasiones puedo hacer un asurado continuo, que lo empiezo a degradar y se dan cuenta que no son rayones sin mucho orden, sin mucho sentido,
pero sí tienen un poco de intención de generar estas como frondas bajas de los árboles. Entonces, vuelvo a hacer otro como borreguito de algodón y de aquí empiezo tal vez a ashurar de forma burda. Puedo hacer ashurados continuos. Yo sé que el ashurado continuo no me perfila, entonces ese puede ser la raíz de todo esto. Puedo degradar, puedo empezarle a meter algunos oscuros, densifico, abro junto con lo que está abajo, vuelvo a generar ashurados continuos. En ocasiones, eso es un buen tema. Genero algunas rayas y se dan cuenta que estos ya son como troncos más perfilados. Y de alguna forma ya tengo un fondo. Ese fondo no tiene sentido, pero no, o sea, no tiene definición, pero sí tiene un sentido que va a ser darle contraste. No importa que sea negro, pero se dan cuenta que no tiene definición. Por lo tanto, siempre se me va a ir para atrás. Ahora, aquí en lo particular establece otra como nube aquí de borreguitos. Y vamos a ponerlo, no sé, por acá. Vamos a hacerlo así. Aquí vamos a juntarlo. Y, digamos, viene por capas. Una capa oscura, una capa ashurada y una capa en blanco. ¿Quieren? Hagamos esto. Ashurados lisos. Como planitas. Muy suavecitas. Obvio, tengo que girar mi lápiz para que no se vaya perdiendo el filo. No se me achate. Y tal cual. Eso es lo que voy a ir haciendo. Más o menos me gusta este esquema de fondo porque de alguna forma esto me está dando pie un poquito a resolver árboles. Entonces aquí el ashurado lo empiezo a inclusive a establir para irlo difuminando y que le digamos adiós, bye bye. ¿Sí? Se dan cuenta que este fondo no tiene gran noción, no tiene definición. En automático, a la hora que tengo este contraste, que genero que el dibujo se me venga para adelante. Obvio, le faltan muchas cosas aquí. Le faltan cancelerías, le falta sombras, yo dibujaría esto, lo dibujaría de esta forma, pero bueno, respetemos el dibujo de la persona esta y voy a tratar de repetir este esquema ahora por acá. Como podemos ver, no es tan complicado, son como borreguillos de algodón, subo, bajo, aquí se intersecta con el edificio, perfecto. Línea de tierra es más o menos como por acá. Entonces ven que con el hecho de simplemente ponerle aquí esta línea de tierra, esta continuación de este nivel de horizonte hacia acá, en automático ya se me vino, este plano se me vino para adelante. ¿Qué voy a hacer? Lo que hice aquí, pero ahora lo voy a hacer de este lado. A lo mejor me invento que vengan bajo, sube, y termina acá. Para darle mucho negro y en automático generamos blanco del contraste. Obvio, o pongo una hoja de sacrificio para no ensuciar o lo pongo de cabeza. Pongan su hoja de sacrificio. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Que de alguna forma no necesitan girarlo. Yo en ocasiones ya dibujo girando de cabeza porque ya practicar resuelvo. Ustedes no, pues manténganlo así y lo resolvemos. ¿Qué me gustó? Me gustó estas manchas negras, como de repente se densifican y se aclaran. Entonces vamos a generar algo muy parecido. Entonces, de repente aquí me está metiendo, aquí hice algunas rayas exóticas negras que me van a servir para perfilar esto. Se dan cuenta que ahorita si lo quito, ya está perfilado a la base del edificio claro. Entonces, eso me sirve para eso. Si yo mantengo alguna fuguita o alguna relación con la fuga, entonces esto va a ser así, nada más. Punto. Vamos a hacerlo asegurado continuo. Voy a más. Subo. Aquí empiezo a perfilar algunas rayas. Las intersecto. Se termina de ser ashurado continuo y ahorita sí estoy ashurado separado para darle algunas sensaciones como de arbolitos, como de troncos. Aquí perfilo bien y voy a remarcar algunos
Ahí está. Matizándolo, suavizándolo, para que no me queden esas rayas tan blancas, sino un poquito ennegrecerlas. Bueno, de nueva cuenta, me maneja una como segunda nube, que yo creo que la voy a hacer así, que baje y que me quede por aquí. Y casualmente esta lo voy a ashurar. Entonces vamos a empezar a ashurar. Empezamos a meter en orden el ritmo, pues, el ashurado, poco a poco. Giro, giro, y voy afilando, voy afilando, voy afilando, voy afilando mi lápiz y poco a poco. Aquí una línea y perfil. Okay. Ya tengo una cierta transición. Ten en cuenta que ya casi lo estoy terminando de resolver, no tiene gran ciencia. Entonces aquí simplemente esta segunda capa que hice, dejamos algunos brillos acá abajo, que yo creo que podría ser aquí, podría ser acá, y yo creo que voy a ligar acá negro, negro, y tal cual. Obviamente van a ser ashurados, aquí me conviene que sean ashurados continuos, sin mucha definición. Aquí voy a blanquear un poco, voy a dejar una punta, y aquí sí aquí sí tengo que perfilar. Pero el resto de mi dibujo se va a quedar aquí uno, estos dos. Voy a darle una segunda capa acá arriba. Listo. Y en automático tengo de nueva cuenta algún fondo que me está dando alguna insinuación. Blanco con blanco creo que sí necesito retocar. Ahora vamos de cabeza. Necesito retocar ciertos puntos. Igual no todo. De este lado me parece que también. Ya solito estoy poniendo algunos puntos. Miren, aquí hay un punto oscuro. Entonces lo más lo voy a retocar. Aquí se va en delgado, algo intenso. Y ya, yo creo que ya no necesito eso. Entonces, en este momento que ya tengo unas insinuaciones de fondos, árboles, mi volumen en automático ¡puc! Se viene para adelante. ¿Sale? ¿Dudas? No hay dudas. Seguros. Pues igual dirán, es que se ve bien. Mira, otra cosa ya será hacerlo también. Sí, o sea, obvio. Pero bueno, les estoy más o menos explicando cómo obtenerlo. El otro sí era muy complicado en el trazo, pero era muy fácil su ambientación. Este es el inverso. Es muy fácil su trazo, pero la ambientación requiere un poco más de sentido. Bueno, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es esto. Lo nuevo es esto. Entonces, quiero un poquito darles a entender que como primer plano con último plano. Aquí es muy negro, sí, pero se dan cuenta que no tiene definición, son como elementos más sueltos. Esto ya es el concepto mancha. Se dan cuenta cómo se integraron aquí capas, 2, 3 capas, algunas por arriba de grado, pum, otras de repente sí empiezo a dar intenciones como si fueran árboles, como lo hice en estos últimos 3, 4 trazos, pero el resto fueron como trazos muy rápidos, sin mucho sentido, sin mucho orden, simplemente para englobar cosas. Y al final todo esto se genera algo que se llama cremancha. Es un gran conjunto de cosas que pueden, no pueden tener sentido, no tienen definición o pueden tener la definición, pero en conjunto generan eso, una mancha. A diferencia de aquí, que estoy generando elementos con mucho más definición por sí solos. Estos no son manchas, sino son como ashurados. Estos no son manchas, son ashurados. Tal vez este ashurado de aquí pues, sí puede ser mancha. Tal vez todo este conjunto de cosas sí puede generar mancha, pero realmente la mancha es esto. Nada más que está hecho con lápiz. Un elemento muy rígido. Cuando lo hagamos con un plumón, el plumón, como el fieltro es un poco flexible, me permite, como si fuera pincel, darle vuelta a las cosas. Y un plumón Sharp, pues obviamente su punta es mucho más sensible y te permite irle jugando con las cosas.
El lápiz no, el lápiz lo que tengo que hacer es retorcerlo, girarlo, pegarle, golpearlo, sacarle 2, 3 capas y complementar la primera con la segunda para obtener una tercera y que en conjunto me genere ese efecto mancha. ¿Vale? Entonces, poco a poco, no se preocupen, vamos a ir viendo ese efecto mancha. Ahorita es simplemente jugar con estos elementos y cómo pueden, en este momento, generar contraste con la definición, contraste con el claro oscuro, contraste con la bruma, con el primer plano. Y se dan cuenta que aquí ya lo tenemos. ¿Vale? ¿Dudas? No hay dudas. Bueno, pues entonces temo decirles que se les acabó el 20 del día de hoy. Eso lo subo en un ratito. El video también lo subo en un ratito para que lo tengan ahí en su depositorio por si lo necesitan visualizar. Y pues nada, estamos en contacto. ¿Vale? Nos vemos la siguiente semana, chicos. Cuídense. Mariarque, Gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.